Muy buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es un placer nuevamente contar con la oportunidad de este encuentro. Mi nombre es Patricia Angeleri y la propuesta de hoy es tratar de compartir algunos aspectos sobre el impacto económico de los programas de optimización de antimicrobianos. Nuevamente agradezco a las autoridades del IEX y a la doctora Viviana Rodríguez por la oportunidad de participar. En este encuentro, mi propuesta es tratar de trabajar a través de algunos ejes. En primer lugar, tratar de entender a la resistencia antimicrobiana desde la perspectiva económica. Luego, tratar de mirar a los PROAS a través del alcance que estos tienen y cuáles son los mecanismos de generación de valor. Luego, abordar claramente el impacto económico de los PROA y, por último, hacer un pequeño ejercicio virtual, si se quiere, de qué PROA financiar, cómo medirlo y cómo comunicar. Aclaro de mi parte que no poseo conflictos de interés respecto de esta charla y que he utilizado inteligencia artificial para la revisión de la bibliografía y generación de imágenes para hacer un poquitito más agradable la charla. Bueno, adentrándonos en los ejes que he descrito, tratar de entender la resistencia antimicrobiana como un problema económico realmente a veces puede ser bastante desafiante. Los invito a pensar en las distintas perspectivas que desde la economía podemos tomar para analizar los problemas. Y en este sentido, podemos tomar la perspectiva del paciente a través del cual o de la cual podemos mirar resistencia antimicrobiana como quien recibe los tratamientos más complejos, a veces más tóxicos y que generalmente van a ocasionar la prolongación de la internación, no sin impactar en lo que sería el ecosistema hospitalario, en el que va a ocasionar un mayor uso de camas, el requerimiento de infraestructura y tecnologías más costosas, como pueden ser las unidades de cuidados intensivos, los servicios de microbiología o la infraestructura para el aislamiento y, sin lugar a dudas, la utilización de antibióticos costosos como son los antibióticos de reserva. En general, estas dos perspectivas como que las conocemos, pero no nos debemos olvidar de que hay una tercera perspectiva que tiene que ver con el impacto que se genera a nivel del sistema y la sociedad. Todo esto genera a nivel del sistema una pérdida de productividad que en ocasiones, cuando esto es más importante, puede generar discapacidad o bien mortalidad prematura, ocasionando a nivel de la sociedad una mayor presión presupuestaria. Es decir, que si bien la RAM genera costos, estos se van acumulando, claramente se va amplificando desde el paciente a la sociedad, a- acumulándose la mayoría de ellos, ¿no? Desde una perspectiva más macroeconómica, si se quiere, pudimos evidenciar a través de los reportes de la Organización Mundial de la Salud que los costos adicionales sanitarios, a nivel sanitario, que se pueden llegar a provocar hacia el 2050, pueden estar cerca del billón de dólares, mientras que si lo vemos desde la perspectiva de los países, la verdad es que en un escenario donde la resistencia antimicrobiana no haya sido controlada, podría llegar a producir hacia 2030, es decir, mañana, pérdidas en los países que van de 1 a 3,4 billones de dólares al año. Ni que hablar con el reporte del indicador de carga sanitaria global, como son las muertes atribuibles a la RAM, entendiendo entonces que esos episodios clínicos que vemos en la cama del paciente de nuestras terapias intensivas o de nuestras instituciones, claramente hay otros actores que lo visibilizan como pérdidas económicas. En rigor de verdad, digamos, cuando el grupo de estimación de carga global de resistencia antimicrobiana hizo su primer reporte, o uno de sus primeros reportes en estos términos en el 2019, pudimos evidenciar alrededor de las primeras estimaciones en relación a muertes atribuibles de que se acercaban a 1,27 millones, mientras que las muertes asociadas rondaban casi los 5 millones. Pero tenemos que recordar que esto fue en el escenario pre-COVID. Ni que hablar cuando años después el mismo grupo presenta su nuevo análisis ya con estimaciones hacia 2050, en el que esas muertes atribuibles se transformaban en cerca de 2 millones,
lejos de descender, no esperábamos este escenario, sino que incluso las muertes asociadas con resistencia antimicrobiana aumentaban ostensiblemente ya en el escenario post-COVID. Es así que, por ejemplo, las proyecciones para el periodo 2025-2050 están hablando de cerca de 40 millones de muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana, mientras que las asociadas superarían o llegarían a poco más de 170 millones. Claramente, digamos, desde el punto de vista de las herramientas que tenemos a la mano para poder combatir este fenómeno y esta problemática de salud pública, contamos con la prescripción, ¿no? Y es la prescripción inapropiada aquella en la que podemos intervenir como componente modificable. ¿Y cuál es el uso inapropiado de antimicrobianos? Que todos conocemos, aquel que ha sido prescripto en forma innecesaria o la elección del antimicrobiano fue inadecuado, la dosis y la duración fue incorrecta o bien, por supuesto, el paciente no lo cumplimenta. Esto en general, todos conocemos, genera una cadena de eventos, digamos que van desde la selección de resistencia, la aparición de eventos adversos, hasta, como estamos comentando, el impacto a nivel hospitalario, a nivel social, que incrementa claramente, rápidamente los costos. Adentrándonos en un segundo eje que tiene que ver con específicamente ahora los programas de optimización de antimicrobianos, tenemos que tener claro que, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de programas de antimicrobianos cuando nos sentamos con un financiador? Y lo que nos tiene que quedar claro es que le tenemos que explicar que implementar este programa no es la acción únicamente de un infectólogo o de un farmacéutico o de un médico, o de un enfermero, sino que es toda una intervención organizada del sistema de salud, en este caso institucional, que va a servir para mejorar y medir el uso apropiado y adecuado de antibióticos y otros antimicrobianos, ¿no? Y siempre, como todos conocemos, eligiendo el fármaco adecuado, la dosis, la vía y la duración más apropiadas para cada uno de los pacientes. Contamos con mucha evidencia y con una fuerte evidencia en relación a que estos programas permiten optimizar la prescripción de los antimicrobianos, claramente se asocian a menos consumo y menores costos de antimicrobianos, además de mejores desenlaces a nivel del paciente y de los hospitales, y por supuesto también contamos con fuerte evidencia que de lo que estábamos hablando no es la intervención de una sola persona, sino que requiere de esta organización a nivel del equipo, como vamos a ver, y que requiere de un equipo multidisciplinario, pero que trabaje en forma interdisciplinaria, como vamos a ver después. ¿Cuál es el objetivo de ese equipo? Mejorar los resultados clínicos y al mismo tiempo reducir la toxicidad, los eventos adversos, los costos y, por supuesto, la presión de selección que favorece la resistencia antimicrobiana. ¿Cuáles son estos pilares fundamentales para los cuales es necesario o con los cuales es necesario contar para que pueda funcionar el PROA? Bueno, claramente podemos pensar en el médico infectólogo, pero no podemos dejar de pensar en que esta intervención multidisciplinaria requiere de este ecosistema interdisciplinario. El infectólogo solo, sin farmacéuticos, sin microbiólogos, sin el analista de datos, sin el enfermero que colabore en la vigilancia, colabore con el aislamiento de los pacientes, de ninguna manera puede llevar adelante esa prescripción óptima, porque se va a quedar únicamente con la evaluación clínica del paciente, la revisión y no mucho más que eso. Hay que ver una serie de procesos que claramente requieren de otros actores y ni que hablar de que en ese ecosistema claramente tiene que estar la administración, quien va a integrar todas las políticas y por supuesto va a dar lugar al financiamiento y la provisión de recursos. Todo esto para que podamos implementar nuestras estrategias del PROA, que a modo esquemático podemos dividirla, si se quiere, en una fase inicial o empírica, donde a partir de guías locales podemos tener descritos los mejores tratamientos para nuestros pacientes en base a el mapeo microbiológico institucional, y esto nos puede permitir hacer una auditoría prospectiva, claramente la intervención del especialista que nos va a permitir con el diagnóstico adecuado, por supuesto, o con los métodos diagnósticos adecuados, una revisión del tratamiento a las 48 a 72 horas y eventualmente
la desescalada o la optimización ya hacia el final, o cuando cerramos, digamos, el caso, si se quiere, de cada uno de los pacientes, con la optimización de las dosis, la duración adecuada y la conversión en general, cuando se puede, de la vía endovenosa a la vía oral. Nada de esto, como decimos, es posible si no contamos con todos estos pilares, con todos estos actores convocados a través de un liderazgo institucional, con un compromiso directivo y sobre todo en la asignación de recursos, pero también con una responsabilidad interdisciplinaria. De nada sirve que haya un infectólogo, un enfermero, un microbiólogo, alguien que mire los datos y que analice esos datos que claramente no van a generar estrategias óptimas para mejorar esa prescripción. Es muy importante que haya una asignación clara de cuáles son los roles, pero que estos sean colíderes, ¿no? Y que de alguna manera, una vez que tengamos protocolos estandarizados, estos sean implementados con todo lo que ello significa e implica, que haya un seguimiento y un reporte, que claramente haya instancias de capacitación continua, de manera tal que se puedan modificar los comportamientos del equipo de salud en términos de la prescripción. Adentrándonos en el impacto económico de los programas de optimización de antimicrobianos, tenemos que de alguna manera aprender a hablar desde distintas perspectivas para poder entenderlo. Podemos hablar desde una perspectiva del proveedor de atención médica, a través de la cual medimos los costos de los recursos utilizados para prevenir y o tratar los pacientes mientras están bajo nuestro cuidado. También existe la perspectiva del pagador o del financiador, que es aquel que va a considerar el exceso o el déficit de los pagos realizados para reembolso a los proveedores respecto al tratamiento de los pacientes que tienen en sus instituciones. Una tercera perspectiva, si se quiere, tiene que ver con la perspectiva que tiene el mismo paciente, que va a medir cuáles son los días laborales perdidos. El mismo problema lo pueden medir como días de trabajo perdidos, como los gastos de bolsillo, la morbilidad a largo plazo y, lamentablemente, en ocasiones en términos de mortalidad. Por último, una cuarta perspectiva, a veces olvidada, pero no menor, tiene que ver con la perspectiva social y es el impacto total en términos de costos y beneficios que corresponden a todos los miembros de la sociedad. Entonces, la idea va a ser colocarnos por parte de algunas de las perspectivas para poder analizar este impacto económico. Una de las más interesantes es tratar de entender la perspectiva del financiador de manera tal de poder, cuando nos sentamos con los financiadores, poder hablar de alguna manera el mismo idioma. Y en este caso lo que tiene que entender el financiador es que al no tener un PROA ya está pagando el costo de no actuar. ¿Y cómo lo paga? Lo paga de tres formas. Lo paga a través de los tratamientos innecesarios o excesivos que aumentan el gasto y generan presión de selección, a través de favorecer de alguna manera el uso inadecuado de recursos que directamente van a favorecer la ocurrencia de mayor cantidad de infecciones eh, por patógenos resistentes, así como Clostridium difficile, y a su vez lo financia a través de la capacidad perdida que tiene al utilizar días camas sin beneficio incremental en estos pacientes con infecciones por microorganismos multiresistentes. Por supuesto que lo primero que entiende el financiador en términos de qué es lo que ahorra implementando un PROA es el gasto en antimicrobianos, donde hay diversos estudios que demuestran esto, con un ahorro en los costos que puede, con un amplio rango de 2 a 95%, pero lo que no puede ver el financiador y nosotros tenemos que invitarlo o provocarlo para que lo trate de entender, es que más allá del ahorro de los costos, si no hay un programa como esa intervención del sistema de salud que describíamos, el uso apropiado de los antimicrobianos va a seguir existiendo y por lo tanto tiene un gap, tiene un margen de ahorro de costos
que van del 30 al 50%. Es decir, que lo que hay que transmitirle al financiador es que el ahorro no solo es el precio de compra de los medicamentos, por supuesto también de los insumos, y que todas estas intervenciones integrales realmente tienden a generar mayor ahorro. Por lo tanto, cuando solamente medimos farmacia, se subestima el retorno de esa inversión, el ROI que se dice, real de esa inversión que pueda llegar a ser el financiador respecto de la implementación de los PROA. Por otra parte, también, si se quiere, hay un ahorro que puede permanecer oculto cuando, si no implementamos los PROA, hay vías CAMA que están financiados y que no tienen ninguna ventaja incremental, es decir, por ejemplo, en esta revisión de Cochrane podemos evidenciar que algunas intervenciones en la optimización de la prescripción pueden dar lugar a una disminución de la duración del tratamiento antimicrobiano, disminución en la duración de la estancia, sin tener efecto importante sobre la mortalidad. Y esto no deja de ser bastante importante porque, por ejemplo, bueno, en el caso de la estancia hospitalaria puede parecernos que es mínima la diferencia, pero por ejemplo en financiadores con alta ocupación, ese día cama recuperado realmente puede convertirse en una capacidad real, ¿no? Y entonces esto es lo que nosotros llamamos en economía el costo de oportunidad. O sea, estamos perdiendo la posibilidad de que ingrese otro paciente que quizás nos deje más plata, ¿no? Em, Otra de las cuestiones que tenemos que invitarlo a reflexionar al financiador es que hay complicaciones con un alto costo, como son las infecciones por Clostridioides difficile, que es totalmente evitable, ¿no? A través de la implementación de un PROA, ¿no? Y así podemos ver en este estudio, en este metaanálisis y modelado, que en realidad los costos atribuibles de un caso de Clostridioides difficile hospitalizado pueden rondar eh, alrededor de los $21.000, mientras que si es de inicio hospitalario, es decir, esos pacientes con internación prolongada, multiplicidad de uso de antimicrobianos, etcétera, este costo atribuible es un poco mayor, cerca de los $34.000. En general, el manejo de estas infecciones conlleva alrededor de casi 10 días atribuibles a esa infección, adicionales, ¿no? Por supuesto, entendiendo que las estrategias del PROA reducen la exposición innecesaria a los antimicrobianos y por lo tanto pueden reducir las infecciones por Clostridioides difficile. Específicamente en este segundo artículo podemos evidenciar que esa disminución puede llegar a cerca del 32%, lo cual no es menor. Es decir, que para el financiador mi argumento es que con pocas infecciones por Clostridioides difficile evitadas, claramente puedo llegar a financiar el PROA anual de la institución o por lo menos alguna parte sustantiva del Por último, digamos, recordemos que la evidencia económica a favor de la implementación de los PROAS es absolutamente favorable, si bien es heterogénea, ¿no? En esta revisión sistemática de evaluaciones económicas se estudiaron 27 estudios económicos hospitalarios entre 2015 y 2024 y la realidad es que el rango, como habíamos visto, de la reducción relativa de los costos en antimicrobianos fue de 2 a un 95%, con un 3 a un 85% en términos de la reducción de los costos vinculados a la estancia hospitalaria y la reducción de los costos hospitalarios globales puede llegar hasta el 86%, haciendo la salvedad como punto metodológico clave que en el caso de este reporte, de esta revisión sistemática, solo el 30% reportó estudios o costos, perdón, de implementación, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros llamamos desde la economía el caso de negocio, claramente tiene que incluir las horas profesionales, la microbiología, los sistemas de información, la capacitación y la auditoría. Y esto no es menor. Básicamente, entonces, el financiador de no implementar un PROA
entra en una cadena de pérdida económica por el sobreuso de antimicrobianos, como dijimos, porque se pierde un ahorro directo. Por ejemplo, en este estudio se pudieron ahorrar 700, un poco más de $700 promedio por pacientes, esto es en Estados Unidos, con un rango que va de $2.5 hasta $2.600, en un ahorro, como dijimos, en términos de estancia, en los estudios clínicos randomizados, en la prevención del Clostridium difficile, como vimos hace un ratito, y por supuesto en la disminución de las infecciones por microorganismos multiresistentes y por lo tanto la resistencia antimicrobiana, ¿no? El retorno entonces, lo que tenemos que entender y tenemos que tratar de transmitir a nuestros financiadores es que si no, toda esta pérdida es parte del retorno que obtendría si se implementara un PROA. Es decir, ¿cómo mido yo el retorno para el financiador? Los antibióticos evitados, los eventos evitados, los diacamas liberados y el menor riesgo de infecciones por microorganismos multiresistentes. Esto no es menor a la hora de sentarnos a dialogar con los financiadores. Entonces, todos nosotros entendemos que los programas de optimización de antimicrobianos optimizan el acto prescriptivo. Todas las estrategias van a estar y van a conducir a optimizar el acto prescriptivo, a monitorearlo y a medirlo, por supuesto, ¿no? Y de alguna manera reducir la exposición innecesaria a la presión selectiva. Entonces, la unidad económica primaria de los PROA, como para analizar, son los fármacos, los días de terapia, los días de internación, los eventos adversos y, por supuesto, como decíamos, la estancia atribuible al tratamiento. Claramente, no puede existir un PROA sin un PCI, porque el programa de control de infecciones de esa institución es el que va a tener que llevar adelante otras estrategias absolutamente complementarias y sinérgicas. No puede existir un PROA si no tengo estrategias de higiene de manos, estrategias preventivas, como las precauciones en términos de aislamiento, limpieza ambiental, todo lo que tiene que ver con las actividades de vigilancia e implementación de medidas de control, que son los paquetes de medidas para evitar las infecciones asociadas a la atención de salud, y todo esto va a reducir la incidencia, la exposición cruzada y los brotes. Por lo tanto, ambos programas, por llamarlo así, deben actuar en forma conjunta. Uno puede, idealmente, para hablar con un decisor o un financiador, separar las funciones, pero esas fronteras son muy difusas. Nos va a favorecer, digamos, las mediciones, pero claramente, por ejemplo, cuando medimos los días de antimicrobianos, estamos haciendo una actividad de vigilancia, ¿no? Pero recordar entonces que cuando hablamos de PROA, claramente en ese equipo interdisciplinario, claramente estamos hablando de un equipo conjunto que tiene actividades específicas, pero que todas, en todos los casos, vamos a trabajar por el adecuado tratamiento del paciente. Entonces, si el PROA nos permite estimar ahorro farmacéutico, reducción de los días, de las dosis diarias definidas o los días de tratamiento, los costos, y tenemos la necesidad de invocar y recordar que esto tiene un costo en términos de implementación específico, esto va a perfilar mejor lo que es el ROI específico del PROA. Pero también necesito todo lo otro, que es estimar los casos de infecciones que yo evito, cómo se ocupan las camas, quiénes necesitan aislamiento y cómo están llevados adelante, y por supuesto el costo de evitar las infecciones y por supuesto los brotes, ¿no? Por lo tanto, el programa de control de infecciones es la estrategia que mejor nos va a ayudar a prevenir las pérdidas. Por lo tanto, el impacto real que puede tener a nivel de una institución es tener un programa conjunto. El ejemplo es en Ciudad de Buenos Aires, al que hemos llamado PROSIGA, en donde tanto control de infecciones como el equipo que hace uso apropiado de antimicrobianos intenta trabajar en forma conjunta, y de alguna manera esto nos permite estimar el valor clínico y económico total de todas las intervenciones, con la contribución marginal de cada componente, que a veces pueden no ser separados, ¿no?
Y a modo de ejercicio y traduciendo el presupuesto, si pudiéramos saber cuánto consumen de nuestro presupuesto 100 eventos no prevenidos, podemos tomar el ejemplo de la Agencia de Investigación y Calidad de Estados Unidos como referencia. Por ejemplo, 100 infecciones asociadas a catéteres no prevenidas equivaldrían a 4,8 millones de dólares de costo atribuible hospitalario. Esto es así que este ejercicio no busca importar los costos de Estados Unidos hacia nuestro país, sino que de alguna manera localmente podríamos multiplicar los eventos por el costo atribuible de cada uno de ellos por la prevenibilidad esperada, ¿no? Y de esta manera poder estimar el impacto que tienen sobre el presupuesto institucional. Cabe destacar que las pérdidas, como se van fragmentando a lo largo de toda la internación, muchas veces son invisibilizadas por parte del financiador, es decir, el aumento de días de internación por parte de estos pacientes cuando están afectados de las IAS, el mayor el uso y consumo de infraestructura y de servicios y tecnología de la institución, sin lugar a dudas, aumentan los costos que deben erogarse, ¿no? Por otra parte, reintervenciones, reinternaciones, cuando se asocian a las complicaciones, también aumentan los costos, y ni que hablar la mortalidad atribuible y la pérdida de años de vida. Por otra parte, como dijimos anteriormente, recordar que también estamos ante una oportunidad perdida de atender a otros pacientes y así generar ingresos por esas camas ocupadas. Por lo tanto, siempre decimos, evidentemente, el no financiar o el subfinanciamiento convierte esa prevención que termina siendo más barata en un tratamiento más caro. Me permito compartir con ustedes la experiencia de la región por parte de Brasil, que como país de ingresos medios puede acercarse más a las situaciones de nuestros países también en la región. Y en este caso, el proyecto de Salud en Nuestras Manos, que se constituyó como una estrategia multifacética de mejora de la calidad y que fue diseñada para reducir las ideas en entornos de cuidados críticos. Tuvo una primera fase y una segunda fase, y específicamente vamos a abordar la segunda fase en la que se abordó el microcosteo de estos eventos en el sistema público, tanto en unidades de cuidados críticos de adultos como en unidades de cuidados intensivos pediátricas y neonatología. En este sentido, se pudo evidenciar que el costo de los pacientes con IAS claramente sobrepasó el costo estándar, digamos, de la internación de estos pacientes, y evidenciándose también que esto aumentó 3,6 veces respecto de los pacientes que no tenían infecciones asociadas a la atención sanitaria, mientras que la estadía, como todos conocíamos, aumentó, y en este caso aumentó de 7,1 a casi 24 días, asumiendo que la carga financiera normalmente en un paciente que no tiene IAS representa cerca del 24% del costo directo, digamos, total, que tienen estos pacientes, mientras que el costo para aquellos pacientes que tenían infecciones asociadas a la atención sanitaria aumentaba cerca del 31%. Claramente, este estudio, una de las estrategias, o constituye una de las estrategias más costo efectivas de la gestión hospitalaria moderna, por lo cual realmente puede servir como un ejemplo para todos nosotros de básicamente lo que venimos diciendo, de que el costo de no prevenir, no intervenir con medidas de prevención, claramente supera el costo de las intervenciones. ¿Y de qué manera lo demostró? En este caso, esta asociación de los hospitales públicos con los privados para poder llevar adelante esta intervención multifacética originó que el país tuviera que invertir lo que sería en costos para Estados Unidos, o sea, el quantum que utilizaría Estados Unidos, similar a 17 millones de dólares. Y esto es importante porque en realidad no son 17 millones de dólares, sino que se usa una metodología particular que los economistas utilizan para poder equiparar la capacidad de compra de distintos países y poder hacer
la comparación, ¿no? Es lo que se utiliza la unidad de medida que se llama paridad de poder adquisitivo y que es un análisis económico específico, pero para tener en forma conceptual sería lo que Estados Unidos compraría con 17 millones de dólares, que seguramente en Brasil podría representar mucho menos, ¿no? Entonces, con una inversión que para Estados Unidos serían 17 millones de dólares para prevenir 7.342 infecciones, como ocurrió en este proyecto, el ahorro generado en la misma moneda que estábamos comentando fue de 175 millones, ¿no? Y en realidad ese ahorro claramente es el capital que se preserva para el SUS, ¿no? Para el Sistema Único de Salud, dando lugar a lo que es un ROI, un retorno de la inversión de un 890%. Bueno, ahora abordando el último eje de nuestra charla, vamos a hacer virtualmente a modo de ejercicio el escenario de problematizar como si estuviéramos sentados delante de un financiador y tratándole de explicar qué prueba debe financiarnos, pero también vamos a ver cómo intentar medirlo y mostrarle cómo lo vamos a medir y cómo se lo vamos a comunicar. En este sentido, digamos, tenemos que tener claro qué debe financiarse, ¿no? Entonces, claramente, un programa adecuadamente financiado va a comprar capacidades, no solo insumos. Y ese es un concepto que a veces no lo tenemos tan frecuentemente en nuestra cabeza, ¿no? En este caso, como venimos hablando, necesitamos de un equipo que no solo requiere de infectólogos, sino de distintas especialidades, distintas integrantes del equipo de salud que tienen sus conocimientos que deben integrarse en ese equipo multidisciplinario. Debe haber también una gestión de los datos, ¿no? Más allá de que los datos deben buscarse y recopilarse por medio de la vigilancia, debemos tratar, a medida que vamos avanzando en la complejidad de nuestro PROA, tener nuestros tableros de vigilancia, pero también incorporando no solo métricas de los distintos eventos que vigilamos, sino también asociados a los costos locales y por supuesto que toda esa información que debe ser de calidad debe retroalimentarse con el equipo de salud. Por otra parte, tenemos distintas intervenciones y recordar que en este caso siempre dijimos que si estamos planteando la implementación de un PROA, claramente tiene que estar implementado ya de por sí o eventualmente tiene que ser en forma conjunta la implementación del PCI. Estas intervenciones que nos van a dar las medidas de control, si se quiere, para prevenir estas infecciones asociadas al cuidado de la salud, la emergencia de la resistencia y la contención de la misma, ¿no? Entonces, no solo tener un buen manual de normas o de procedimientos o guías de tratamiento van a ser la causa por la cual se usan apropiadamente los antimicrobianos, sino que hay que hacer intervenciones de control y eso requiere auditoría y feedback en forma permanente. Y por último, pero no tan último, tiene que ver con la gobernanza. Recordemos que en el caso de que haya dos grupos trabajando esto, la mayor, esta problemática la mayoría de las veces hay un montón de intersecciones entre el grupo que hace PROA y el grupo que hace PCI. En definitiva, si uno lo pensara estratégicamente, debería ser un solo grupo con distintas actividades en cada uno de los actores participantes, con sus metas, con sus responsabilidades, todos en el formato de colíderes, que provoquen una revisión mensual de todos los indicadores y que todo esto vayan mirándolo en relación a fortalecer las decisiones vinculadas al financiamiento. Entonces, lo que le tiene que quedar sumamente claro al financiador es que yo no necesito alcohol, EPP, antibióticos restringidos, sino que necesito además horas profesionales, estrategias de vigilancia con personal que implemente la vigilancia, analice y devuelva la información, microbiología y, por supuesto, un personal farmacéutico que integre todo este equipo. Si no, solo se va a producir un control documental
y ese retorno económico, ROI, que habíamos hablado, no va a ser sostenido en el tiempo. Entonces, si tuviéramos que hacer el ejercicio de qué financiar, si yo estoy en un hospital pequeño y no tengo un PROA y tengo pocos recursos para comenzar, quizás empezaría por algo sumamente básico, que es tratar de establecer o de diseñar las guías locales específicamente para las patologías de mayor prevalencia o más costosas, como vamos a ver, las cuales pueden incluir las guías de infección asociada a catéter, todos, digamos, los eventos que vigilamos en las unidades de cuidados críticos y, por qué no, las infecciones de sitio quirúrgico. Podemos proponer que podamos hacer una revisión semanal únicamente de los antibióticos de reserva. De ninguna manera vamos a poder monitorear todo el uso de antibióticos, los antimicrobianos. Podemos hacer de estos antibióticos o de estos fármacos las mediciones específicas, la DD, la DOT y el gasto mensual pertinente al uso de estos insumos. Claramente tiene que estar integrado con el PCI, como venimos hablando, y con el sector administrativo, quien nos va a dar las métricas de gestión de camas. Y necesariamente los distintos profesionales que integran este programa tiene que tener, al igual que el PCI, sus horas protegidas que involucran tanto infectología a farmacia, y no hay que olvidar que hay otros actores como epidemiología o el epidemiólogo hospitalario quien va a colaborar junto con enfermería en la vigilancia, en el monitoreo de los datos, en el armado de tableros, en el seguimiento de las distintas métricas. Si el hospital ya es mediano o está en una fase de consolidación, ya deberíamos estar hablando con el financiador que es necesario abordar otras métricas, digamos. Como vieron acá en el hospital pequeño, acá en el infectólogo de ninguna manera ni asiste pacientes ni lo hace en el momento libre que tiene, sino que es una tarea específica donde hay actores determinados. Lo mismo entonces decimos en un hospital mediano, ¿no? En un hospital mediano o ya con un programa más consolidado, va a integrar ahora sí la auditoría y el feedback con los equipos de salud, esto integrado infectología con farmacia. Claramente va a evaluar los pacientes con antimicrobianos para poder proceder al pasaje lo más precozmente posible de la vía intravenosa a la vía oral y eventualmente desescalar. Se va a manejar dentro del equipo un tablero mensual, probablemente por servicio, que pueda ser utilizado no solo por el equipo del PROA, sino por el equipo de salud que está siendo vigilado y que está siendo intervenido, ¿no? De manera tal de que pueda retroalimentarse la información. Y por supuesto se va a hacer revisión de determinadas infecciones que en el caso del PROA podemos apuntar a los Clostridium difficile y aquellas infecciones que utilizan antibióticos de reserva. Cabe destacar que, digamos, para poder hacer un feedback a las 48 y 72 horas, debo tener sistemas de laboratorio con suficiente desarrollo para tener los resultados diagnósticos en estos tiempos. En el caso del hospital pequeño, nuestro objetivo de alguna manera era inicialmente mostrar una capacidad y una línea de base, ¿no? Que no es menor. Así empezamos. Y en un hospital mediano ya directamente tengo que empezar a mostrar el ahorro directo y los parámetros de seguridad del paciente, ¿no? Cuando avanzamos aún más ya en un programa consolidado, tenemos hospitales de alta complejidad, monitoreamos unidades de cuidados críticos o trabajamos en hospitales en red, deberíamos tener procedimientos de diagnóstico rápido como respuesta eh, eficiente, digamos, del PROA. Por otra parte, en estos casos, muchas veces contamos con prescripciones clínicas o electrónicas o sistemas de soporte a la decisión, es decir, sistemas que nos puedan generar alertas, ya sea de dosis, de duración del tratamiento, de ajuste renal, de duplicaciones, de indicaciones, alergias y otras recomendaciones que realmente van a, entre comillas, asesorar al prescriptor en el momento de hacer la indicación, reduciendo errores. También puedo tener monitoreo terapéutico de las drogas a través de optimizar el PKPD de los mismos, de los fármacos, ¿no?
Y por supuesto, en estos casos ya en pruebas muy avanzados, hacer evaluaciones económicas que permiten comparar los costos y los resultados clínicos de las distintas intervenciones, ¿no? Es decir, que puedan demostrar por qué las intervenciones que estamos haciendo valen la pena. Es decir, el objetivo es no solo el valor clínico, sino también integrar el valor económico. Por supuesto que la escala del PROA se va o debería ajustarse al riesgo, al volumen, la complejidad y los recursos disponibles, pero de ninguna manera podemos todo desde el principio o muy poquito porque tenemos poca disponibilidad o lo hacemos en los momentos libres. En general, programas que comienzan así pueden ser inicialmente una apuesta, pero en general van al fracaso. ¿Qué podríamos priorizar? Bueno, recordando que por supuesto la priorización va a devenir de una matriz de priorización local, de acuerdo a la situación local, de ninguna manera reemplaza las medidas mínimas, ¿no?, de seguridad, sino que me ayudan a secuenciar las intervenciones, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decidir qué voy a vigilar en términos siempre desde la perspectiva del PROA, voy a integrarme con el PCI para vigilar las infecciones asociadas a catéteres y las neumonías asociadas a ventilador, debido a que tienen un alto costo atribuible, como estuvimos viendo, un exceso de mortalidad y requiere estos bundles de prevención en términos de implementación de medidas de control. Otros, digamos, que también tienen importancia y claramente tienen un importante quantum de pérdidas, tiene que ver con las infecciones de sitio quirúrgico, las infecciones por Clostridioides difficile, en términos de que tienen también un alto costo incremental, pero a su vez, sobre todo en los casos de las infecciones de sitio quirúrgico, originan reintervenciones, reinternaciones, recurrencias y claramente requieren no solo de la intervención del PROA, sino también de PCI. De la misma manera, podemos vigilar los antibióticos de alto espectro que concentran los gastos y la presión selectiva, y esto claramente requiere de feedback, de auditoría, de guías, y ya más con menor, digamos, pérdida esperada, sería vigilar las infecciones del tracto urinario, asociadas a sonda, ¿no? Por supuesto, catéter urinario, y la contaminación de los hemocultivos. En general tienen menos costo individual, pero tienen un alto volumen y un alto potencial de mejora, ¿no?, en el equipo de salud. Un ejemplo parametrizable podría ser, bueno, que para 1.000 pacientes auditados por año podemos estimar o hacer una primera estimación utilizando experiencias externas, pero de ninguna manera reemplazan la problematización con métricas locales, ¿no? Entonces, podemos decir que por paciente podríamos estar ahorrando alrededor de $700, por lo cual cada 1.000 pacientes al año auditados estaríamos en un ahorro planteado de $732.000. Si evitáramos 5 casos de infecciones por Clostridioides difficile, esto nos haría tener un impacto presupuestario en términos de ahorro de más de $100.000. Si evitáramos al menos 2 casos de infecciones por microorganismos resistentes, eh, alcanzaríamos un impacto de alrededor, en términos de ahorro, ¿no?, siempre, de casi $45.000. En realidad, una suma conservadora, sin contar la productividad ni eventos adversos, podría llegar a tener entonces un impacto que puede rondar los $800.000. Claramente, el costeo anual de nuestro PROA lo vamos a tener que hacer por nuestros costos locales, tanto del equipo como de los sistemas que tenemos. Por supuesto que entonces, para hacer este cálculo, que es un ejemplo nada más, necesito reemplazar los costos locales, los parámetros locales, y hacer análisis de sensibilidad baja, media y alta. Y entonces, de alguna manera, ¿qué le puedo aportar yo al financiador en términos de mostrarle o tratar de demostrarle cuál puede ser el retorno de su inversión?
Recordando que el retorno al el ROI que hablamos anteriormente es importante tener en cuenta cuáles son los beneficios que yo puedo verificar, monetarios siempre, ¿no? Por supuesto, en este caso, recordando que lo social en este caso particular no lo vamos a tener en cuenta, y a eso le vamos a restar el costo anual del PROA y lo vamos a dividir por el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios verificables? El ahorro en compras, los días de vía intravenosa evitados, el costo de las pruebas, los insumos evitados, las pruebas evitadas también, los costos evitados en general de manera explícita, ¿no? ¿Cuáles son los costos anuales del PROA o que tengo que contemplar cuando costeo el PROA? Las horas protegidas, las horas de farmacia, la microbiología, la formación, la tecnología, la gestión de datos, por supuesto, y el personal de vigilancia y de enfermería que colaboran con nosotros. No siempre las horas protegidas no son nada más que de estos profesionales, ni que hablar, por supuesto, de los profesionales infectólogos. Y por último, debemos hacer un reporte obligatorio. Para ello debemos estimar a qué horizonte espero que tenga ese beneficio, porque le va a permitir calcular al economista cuál va a ser real, retorno real de inversión. Digamos, no es lo mismo que yo haga una evaluación económica o a un costeo o calculo un ROI a un año que a 5 años, digamos, porque le tengo que aplicar lo que se llama la tasa de descuento eh, en forma, de acuerdo a la cantidad de años que yo establezca de horizonte, determinar en qué moneda lo voy a catalogar, qué moneda voy a utilizar, los precios que voy a utilizar. Recuerden que en general no se contabiliza la inflación, se utiliza nada más que la tasa de descuento para estimar el retorno. ¿Cuáles son las intervenciones que voy haciendo? La aceptación y el análisis de sensibilidad. O sea, no solo las intervenciones per se es lo que necesitamos, sino cómo se van comportando cuando se van implementando. Entonces, como ejemplo conceptual, yo resto al beneficio el costo del PROA y lo divido por el mismo. Todo ROI mayor a cero va a implicar que los beneficios superen los costos, ¿sí? Y siempre es importante reportar un escenario conservador, uno base y uno máximo, ¿sí? Ahora bien, si yo tuviera que hacer un tablero o de alguna manera estimar en nuestro próximo tablero cómo sería, trataría de tener varios dominios que tienen que ver con indicadores de estructura, que de alguna manera responden a la pregunta ¿cuál es mi capacidad instalada?, ¿no? Cuyos indicadores pueden ser las horas protegidas, quiénes son los integrantes del equipo, si tengo o no apoyo de dirección, si tengo disponibilidad de microbiología, de farmacia, de epidemiología, de enfermería. Si hablamos de el dominio de procesos, ahí vamos a estar respondiendo a qué hizo el PROA o qué va a hacer el PROA y en realidad va a realizar auditorías, va a ver la aceptación de las guías y por lo tanto también la adherencia a las mismas, va a ver la revisión de los tratamientos con antimicrobianos acorde al laboratorio que tenga, por supuesto, y eventualmente en condiciones óptimas, entre 48 y 72 horas y no más, va a ajustar los tratamientos, va a desescalarlos y va a pasar de la vía endovenosa a la vía oral. En términos de consumo y costo como dominio, voy a poder tratar de establecer localmente las métricas como DDD o DOT según corresponda, ver el gasto por clase de antimicrobiano, el costo por episodio y los antibióticos de reserva. Si esperamos evaluar el dominio clínico, los resultados clínicos, vamos a evaluar estancias, reingresos, fracaso, mortalidad, incidencia de infecciones por clostridioides, toxicidad, las IAS, por supuesto, y de ahí ven que se articula y se dibuja un poquitito los roles con el PCI. Y siempre, digamos, hacer un análisis, lo que significa ahí es hacer un análisis muy específico, muy pormenorizado de cuáles son las infecciones asociadas a la atención sanitaria y, por supuesto, aquellas que son por
patógenos multiresistentes. Esto realmente le va a responder a la pregunta, bueno, en términos de seguridad y de valor total de la intervención. Y en términos del dominio de impacto presupuestario, bueno, voy a tener que expresar como indicadores, o podré expresar como indicadores el costo del PROA, el ahorro verificable, el retorno de la inversión, la capacidad liberada, y es todo esto en los distintos escenarios que se van presentando. Y esto me va a hablar o me va a responder a la pregunta, si se quiere, de sostenibilidad del programa. Como recomendación, si se quiere, en mi caso siempre digo menos es más, siempre es factible o es aconsejable empezar por pocos indicadores, que estos sean sólidos, y a medida que yo ya estoy apalancado en un grupo de indicadores bastante robustos, ahí voy agregando y agregándole complejidad a medida que se va mejorando el sistema de información, dado que cuando no cuento con un sistema de información, esto realmente es bastante difícil y requiere muchas horas hombre. Entonces, si nos proponemos saber cómo empezamos, como dijimos, el objetivo no es tener un pro grande que identifique los costos, porque es imposible empezar desde ese lugar, ¿no? Nosotros tenemos que construir un programa medible, seguro y financiable. Entonces, primero tenemos que definir el alcance, seleccionar el servicio, el síndrome y al menos una intervención prioritaria. A veces cuento a los colegas con los que trabajamos que en algún hospital donde no teníamos tanta disponibilidad, un hospital público, bueno, nos dedicamos a la profilaxis prequirúrgica, a la revisión de las indicaciones de los pacientes. Teníamos la suerte de contar con farmacia clínica y en forma conjunta fue casi lo único que pudimos hacer en los primeros años, ¿sí? Donde no estaba, recién empezaban los PROAs, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, cuando no había personal asignado y no se tenía este concepto de la necesidad de las zonas protegidas, ¿sí? En segundo paso, sería construir la línea de base. Digamos, tanto en PCI como en PROA necesito tener una línea de base. En el caso del PROA, saber con qué DDD o DOT cuento como línea de base, ver el gasto, la adecuación, el costo de la intervención y los desenlaces de seguridad. Y esto no es menor porque yo necesito contar con el profesional de farmacia clínica. Luego implementar y documentar. O sea, todo lo anterior es importantísimo, pero si no se documenta, no se hace auditoría y no se hace el feedback al equipo de salud, poco va a servir en términos de cambio de conductas prescriptivas, ¿sí? Entonces necesitamos hacer todo lo que venimos diciendo, dejarlo documentado y registrar cuál es la adherencia y la aceptación a las medidas que vamos haciendo. Después tenemos que analizar valor, que en general, más allá de esto, como bien decimos, necesitamos de un tercero, que puede ser el analista de datos, en el caso de los hospitales o instituciones de gran porte, el epidemiólogo hospitalario, quien va a hacer todo el análisis de la información, comparar el antes y después, poder desagregar los costos, informar supuestos, sensibilidad, etcétera, que me van a dar cuenta de cuál es el valor real de lo que estoy haciendo. Y una vez que cuento con evidencia local, ahí puedo plantearme escalar, ¿no? Junto con la dirección y el financiador. Y por supuesto, todo esto tiene que estar acompañado de la sinergia del PCI. Como conclusión, el PROA es una inversión clínica, pero también es financiera. La evidencia muestra reducciones consistentes en consumo y gasto, y la magnitud local no puede extrapolarse, sino que debe medirse. Recordar que, como decíamos, el financiador primero piensa en el ROI desde la perspectiva farmacéutica, ¿no? Y quizás sea lo primero que vamos a intervenir, pero no es lo único. Recordar que las unidades de cuidados críticos, como las bacteriemias, concentran el mayor potencial de intervención, concentran también confusión, múltiples medidas simultáneas de ambos programas, y exigen una atribución prudente a estrategias de PCI o de PROA en términos de impacto. Y simplemente para cerrar, y para mí no menor, tanto PROA como PCI son dos programas o dos subprogramas de un mismo programa que son absolutamente complementarios.
De hecho, comparten prácticamente los mismos actores. Medirlos por separado fortalece lo que se llama accountability, que es no solo de tengo un PROA, de denunciar de manera enunciativa, sino que establecer y poder demostrar la capacidad del programa de mostrar sus indicadores, demostrar que las intervenciones producen impactos clínicos, microbiológicos y atribuibles económicamente. Y por supuesto, coordinarlos maximiza los resultados. En este punto me permito compartir una reflexión desde mi perspectiva, si los indicadores no se miden, no se puede contabilizar la pérdida porque no se ve. Si no se retroalimenta con el equipo de salud, la conducta no va a cambiar, si necesitamos cambiarla. Y por supuesto que si no se financia y el administrador o el decisor no percibe la importancia de todo lo que estuvimos hablando, el resultado no se sostiene. Muchas gracias por su atención.